Buen día, Sergio Arelovich, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va, Aldo? Bien, muchas gracias, Sergio. La idea era poder charlar y desarrollar un poco qué es lo que está pasando con las exportadoras, y parece ser de que todos los años esta historia se repite, aun cuando les esté yendo muy bien, dado el precio o la cotización de la soja en Chicago, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una primera lectura que yo podría hacer es que no se trata de un conflicto de naturaleza económico. Claro. No es un problema de plata, es un problema de hegemonía. A ver quién dirige la batuta y quién define por dónde va a transitar la relación entre la patronal y los trabajadores. Porque, bueno, en todos lados salió, y más o menos es acreditable, que la pérdida diaria como consecuencia del paro de los trabajadores y trabajadoras aceiteros de todo el complejo oleaginoso son más o menos $100 millones por día. ¿Cuánto suma la masa salarial más las contribuciones patronales anualmente del complejo oleaginoso? Más o menos $200 millones. Quiere decir que en 2 días de pérdida podrían pagar un año entero, con lo cual parece irracional desde el punto de vista económico. Por lo tanto, el problema no es económico, no es un problema de plata, es un problema de disputa. ¿Cómo se determina el salario? Si el salario debe ser determinado por el mercado o si el salario debe ser determinado por las necesidades que requiere cubrir el trabajador, la trabajadora y su familia. Y esta es una discusión tan vieja como el propio capitalismo, que normativamente, fruto de la lucha de los trabajadores, en general fue zanjada e incorporada en los cuerpos constitucionales. En el caso de la Argentina, el artículo 14.000, que es la versión criolla, incorporando el decreto del 20 de diciembre de 1945 redactado por Perón, que es el 33.302. O sea, eso da fin a la discusión, pero no fin al conflicto, porque es un conflicto que se sigue repitiendo. Te reitero, si el salario lo tiene que determinar la fuerza del mercado, o el salario lo tiene que determinar la necesidad. Y la puja no es ni más ni menos que esto. Claro. Ahora, sí, uno podría llegar a pensar de que por limitación extensiva esta interpretación, ¿no?, que estás haciendo respecto de que la puja se da por la hegemonía y que es el mercado el que en este caso intenta determinar el salario. Ahora, sucede que este salario está sujeto a algunas variables, ¿no?, de la economía, como lo es que los trabajadores aceiteros, como todos los trabajadores, tienen que comprar los alimentos a precios dolarizados, que rara casualidad quienes demandan la devaluación del peso son los que les interesa que el dólar esté alto y que cuando lo convierte a pesos acá le resulte casi irrisorio pagar los salarios que paga, o sea que fijan las dos pautas. Así es, y además si vos comparás cuánto es el salario en dólares de un trabajador aceitero, que es de los mejor remunerados en el país, sí, lo que cobra en dólares es un 20% menos de lo que cobraba en el 2015. No es que el salario sea miserable en términos de su traducción a pesos, aunque debiera ser ajustado, pero el peso que tiene la suma de los salarios sobre el volumen de negocio que tiene el complejo oleaginoso es muy inferior a lo que tenía en la salida del gobierno Cristina, sin considerar que tampoco estamos en el paraíso, ¿eh? Ahora, ¿qué significa? Significa que no se trata de un problema económico, eso que yo te reiteraba, sino que se trata de un problema de hegemonía. A ver quién le pone el gato, a ver quién define cómo son los salarios. Yo también te recuerdo una cosa, cuando en el 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se retomó la negociación salarial en los términos que había sido en el año 75, porque la dictadura lo suspendió y la democracia que supimos conseguir en el 83 no lo restauró sino hasta el 2004, yo que participé en un conjunto de negociaciones salariales, asistiendo a los sindicatos y en particular el caso del complejo oleaginoso, lo hice acompañando a quien fue un gran abogado que fue Horacio Zamboni. En ese momento, las patronales no dejaban de sostener que en realidad el otorgamiento de incremento salarial era la facultad del empresario, siendo que tenés no solamente un marco normativo de legislación que acompaña el tema de la negociación colectiva, sino que además, con las modificaciones que hubo en el 2004, sino que además como consecuencia que los empresarios se habían acostumbrado a fijar unilateralmente los precios y los sindicatos se habían acostumbrado a no reclamar la negociación colectiva, que lo que ocurrió en los primeros años del gobierno de Néstor, allá lejos en 2003-2004, fue la fijación de montos fijos para el conjunto de los trabajadores, porque no había negociación salarial, ¿te acordarás? Claro. Los 100 pesos, los 150 pesos, los 200 pesos. Entonces, yo pongo en el centro eso, que es la discusión de si el salario debe ser determinado por la necesidad o por la fuerza del mercado, porque además
lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución, lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo, es que el salario debe permitir cubrir el conjunto de cosas que se relevan mensualmente cuando se trabaja sobre la construcción del índice de precio al consumidor, sea a nivel nacional o en las jurisdicciones subnacionales. ¿Y de dónde salen esos capítulos? Porque se releva los alimentos, el esparcimiento, la educación, la salud. Bueno, esos capítulos salen de las encuestas que periódicamente hace INDEC sobre el gasto de consumo de hogares. Y eso, que no es un invento argentino, en realidad es un recurso para permitir, fue construido sobre la base de esta discusión. A ver, para que un trabajador pueda volver al día siguiente en las mismas condiciones, ¿qué necesita? Y morfar, dormir, vestirse, tener salud, tener descanso. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Porque eso está enumerado taxativamente en la Constitución y en la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ¿cuánto suma eso? Bueno, nuestro cálculo, que el MATE, que la miradora de la actualidad del trabajo y la economía, que somos el equipo de investigación que trabajamos para la Federación Aceitera, tiene como conclusión que ese número presentado en enero va a estar aproximadamente en 90.000 pesos brutos. Quiere decir, de bolsillo sería unos 76.000. Y la verdad que no es ninguna suma del otro mundo. O sea, cada trabajador o trabajadora para poder sostener su hogar, su familia, necesitaría eso. Y para tener una capacidad de ahorro mínima, para poder restaurar un arreglo de un electrodoméstico, para poder sustituir una heladera o una cocina, no es una cosa del otro mundo. Entonces, después viene la otra pregunta. Bueno, ¿y la economía argentina está en condiciones de pagar ese salario? Y la respuesta es sí, no solamente paga ese salario, o sea, no solamente tiene ese ingreso per cápita, sino que tiene un ingreso per cápita muy superior. El problema es la distribución. Claro. Ahora, la solución o la respuesta a este problema que acabas de definirnos muy bien, ¿cuál sería? ¿Qué debería hacer el Estado? Porque no puede ser que sea un actor que se mantenga al margen, ¿no? Bueno, mira, la ley de empleo, la 2403, editado durante el menemismo, en realidad recoge cosas que vienen de antes, da nuevamente por creado el Consejo del Salario. Sí. Ese Consejo del Salario es un consejo de representación tripartita. Sí. Es decir, tenés al Estado participando, tenés a las patronales representadas y tenés a los trabajadores representados en las entidades reconocidas y homologadas. El artículo 135, inciso C de la ley 2403 dice que ese Consejo del Salario tiene que aprobar una metodología para determinar a cuánto tiene que ascender el salario mínimo vital y móvil. Sí. Nunca lo hizo. Entonces, bueno, suponete que se reúne y decide, bueno, fijamos una metodología. ¿A qué número va a llegar? Y el número que yo te estoy diciendo, no es muy lejos, 90.000 pesos de enero. Disculpa, y ahora viene la segunda pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas que no lo pueden pagar? Exacto. Bueno, establezcamos algún plan, pero eso existe. Sí. O sea, este es el objetivo. Bueno, vamos a ver cómo llegamos al objetivo. Si para este objetivo hace falta modificar esquemas impositivos, distribuir de manera diferente lo que hagan sobre las ganancias, etcétera. Bueno, hay montones de herramientas para hacerlo posible. Pero esto es lo que debiera estar a mano de él. Y nadie cuestiona lo que nunca hizo el Consejo del Salario, que es aprobar esa metodología, ¿no? Vamos un poquito más a lo macro. Ya vemos cómo impacta esta decisión, digamos, no digo filosófica, sino de fuerza que impone, digamos, esta necesidad de hegemonía que tienen este tipo de empresas. Si se mira cuál es la política de ellos, vemos un impacto hacia los trabajadores, pero por sus presiones o sus sugerencias, vamos a definirlo así, ¿en qué impactan la vida de los argentinos tal cual está armado hoy el modelo agroexportador? Bueno, en varias cosas. En primer lugar, el tema de las divisas. Viste que hasta hace relativamente poco, a pesar de ser obligatoria la liquidación de divisas, es decir, si vos sos un exportador, vendiste, cobraste en dólares, lo tenés que traer, lo tenés que liquidar a Argentina. Había una obligación de hacerlo. ¿Qué pasaba con quien no lo hacía? Bueno, se abría un expediente en el Banco Central, pero podía seguir exportando. En cambio, la resolución 132, que es relativamente joven del Ministerio de Agricultura, dice, bueno, no, mire, si no liquida la divisa no puede seguir exportando. Sí. Lo cual es una cosa elemental. Entonces se le aplicó inicialmente a una empresa que está vinculada con Vicentín y que el recurso que había utilizado Vicentín para poder exportar por sí y no por tercero. Ahora vos fíjate en qué consiste. En el Banco Central hay expedientes, no para Vicentín, para cualquier exportador que no liquidó, que tienen hasta 7 años de discusión. Entonces, bueno, vos no cumpliste con la obligación y resulta que tenés un expediente abierto, podés seguir la fiesta por el otro lado y repetir inclusive el delito en el sentido de no cumplir con la liquidación de las divisas, siendo que esto se resuelve por vía administrativa en algún momento con el Banco Central, lo cual es una locura. Es una primera cuestión. Las divisas no son
de los exportadores, en mi opinión. Las divisas son de la sociedad argentina y tiene su ente administrador, que es el Banco Central. Tampoco son del Banco Central. Las reservas internacionales son un bien social. Están administradas por el Banco Central, pero tienen que ser utilizadas para atender las obligaciones acreditables de moneda extranjera, y punto. Y tenés que poder acreditarla. Es decir, si vos necesitas moneda extranjera, tenés que, y querés acceder al mercado único libre de cambio, deberías poder comprobar que van a ser aplicadas obligaciones de moneda extranjera. De lo contrario, ¿por qué te lo voy a vender? Para ahorro, pues eso es una discusión filosófica fuerte, ¿no? Primer impacto. El segundo impacto, bueno, dado que Argentina también exporta parte de los productos que destina al mercado interior, como en el caso del maíz y el trigo, bueno, esto tiene una enorme influencia sobre los precios locales. Entonces, para esto, el gobierno actual lo que hizo es constituir un conjunto de redes tales que permitan atenuar al menos el traslado hacia el precio del mercado interno de algunas cosas que efectivamente se exportan. No tiene todas las herramientas disponibles que a mí me gustaría que tuviese el Estado Nacional, pero forma parte o es fruto de la destrucción general de la capacidad regulatoria que vivimos desde el 76 en adelante, y la última experiencia destructiva fueron los 4 años del macrismo, pero yo quiero decir que es una cuestión que nace en el 76. Hay muchas cosas que habría que volver al estado previo o mejorarlas inclusive. Desde allí que también vamos a tener que seguir preocupándonos por el precio de las carnes, porque muchos dependen en la alimentación de la cuestión granaria. Claro, por supuesto, porque además, si tenés esa competencia, nosotros hay buena parte de nuestras exportaciones que a su vez son mercancías que se destinan al mercado interior. Y respecto, digamos, de algún otro impacto negativo, según tu evaluación, que genera esta dinámica del negocio agroexportador. Cuando vemos la cotidianidad, hablamos de la carne. ¿Y de qué otro aspecto se puede hablar, Sergio? Bueno, no solamente... Bueno, en realidad todo el tema granario, ¿no? Y hay que ver también lo siguiente: si uno tiene como Estado Nacional una política activa respecto de tu perfil exportador y no lo planificas, y planifica el sector privado, entonces el perfil exportador que tiene la Argentina, fundamentalmente asentado en el complejo oleaginoso, no obviamente, pero fundamentalmente asentado en el complejo oleaginoso, es la consecuencia del diseño de una estrategia por parte de los actores privados, sean locales o sean extranjeros. Entonces el gobierno nacional, el Estado nacional, no el gobierno, el Estado nacional, la mira de la popular, porque nunca han tenido una injerencia. Entonces, ¿quién planifica? Bueno, planifican los jugadores que conocemos. Sí. Y en especial en esta coyuntura, yo insisto mucho en la nota que me hacen, hay que tener en consideración el tema de los cambios estratégicos que tiene el Estado chino. El Estado chino ha decidido empezar a industrializar hace mucho tiempo, ¿no? O hace relativamente poco tiempo, pero ha empezado a industrializar cosas que antes les compraba al resto del mundo. Entonces, por ejemplo, Argentina ya no le compra aceite de soja, sino le compra grano de soja y productos de soja. Y desde hace relativamente poco tiempo hay un actor importante que uno tiene que considerar, que es la empresa del Estado chino, que es COSCO, que compró Nidera y compró el Grupo Noble, que compró Nidera y compró el Grupo Noble, que también es exportadora, pero es exportadora no de productos industrializados, sino que es exportadora de productos de bajo nivel de industrialización o productos que están alejados de eso y se refieren exclusivamente al tema agrario. Con lo cual vos quedás expuesto a que tu perfil de exportador es un perfil sin valor agregado, pero no como consecuencia que sea malo, como es una estrategia del Estado chino y hay un sector privado, público, total, que es COSCO, que lo diseña de esa manera, y tú que hacemos como Estado. Entonces ahí falta una mirada estratégica hacia largo plazo que permita además salir de esta encerrona, porque Argentina a su vez necesita de ese complejo oleaginoso exportador porque que le provee la mayor cantidad de divisas, a pesar de el ocultamiento de liquidaciones, del diferimiento, etcétera, es la principal fuente de divisa genuina que tiene la Argentina, es la exportación del complejo. Interpretando las políticas de los distintos estados, se puede decir de que China cumple bien la máxima de Benjamín Disraeli cuando decía que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Sí, solo intereses permanentes, y es legítimo la planificación del Estado chino sobre eso. Ahora vos no podés mirar de la popular. Ahora, claro, tiene que tener una estrategia propia. En este marco, el gobierno carece de herramientas, me decías. ¿Ves vos de que hay algún indicio o algún amague de que quiere recuperar esas herramientas? ¿Hay un impedimento de coyuntura o hay temor?
Mira, la verdad que no sabría. Sí quiero corregir en todo caso, a lo mejor quizá no fui claro, que le faltan herramientas al Estado, al gobierno. El gobierno tiene un conjunto de definiciones políticas, sí, las cuales en su mayoría yo acompaño, en su mayoría, ¿no? Todas acompañan respecto a un problema exportador, de inserción en los mercados internacionales, pero después lo que tenés que hacer es construir en el Estado estructuras, también las capacidades, aptitudes que te permitan hacerlo. De lo contrario, nada más que una nominalidad de buenas expresiones del deseo, tenés que poder hacerlo. Sí. Y para poder hacerlo, tampoco la podés comprar en la góndola de ningún supermercado, por ahí son años de construcción, de capacidad, de entrenamiento, de conocimiento del mercado internacional. Son tareas de largo plazo, ¿viste? Uno es impaciente porque quisiera que este resultado sea, pero tampoco es mágico, no es apretar un botón. Sergio, de ya yo quiero agradecerte mucho tu tiempo, ha sido prácticamente radiográfico. El análisis y el aporte nos ayuda mucho a interpretar más o cómo son aquellos finísimos hilos de Ariadna que uno no ve, pero que existen y que de repente ata la cotidianidad de todos los argentinos, fundamentalmente de los trabajadores y de los más necesitados. Al contrario, te agradezco a vos el espacio, te mando un abrazo y